Shalom, Uraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 92 del Tratado de Ketubot. Nos dice así la Gemara, Amar Rami Barjama. Vamos a ver varios casos en los cuales hay una venta de terrenos y después si se puede reclamar o no se puede reclamar. Vamos a recordar antes de comenzar, hay dos tipos de ventas en un terreno, lo que se llama una venta con ajarayut o una venta sin ajarayut. ¿Qué quiere decir? Si yo vendo un terreno con ajarayut, quiere decir que si después viene un acreedor a reclamar, es decir, ese campo tenía una hipoteca y viene el acreedor a cobrar esa hipoteca y a llevarse el campo, el vendedor tiene la obligación de pagar al comprador el dinero que perdió por la compra de ese campo, porque ese campo tenía una jarayut. Ahora, si lo vendió sin jarayut, no se hace cargo, viene el acreedor a recibir ese campo, a decir, a ese campo me pertenece porque estaba hipotecado una deuda que yo tenía con quien te lo vendió. El que compró el campo no tiene más remedio que asumir eso. Amar Rami Barjama, dijo Rami Barjama, Rubén Shemachar Sadele Shimon, Shelo Bejarayut. Rubén le vendió un campo a Shimon sin ajarayut. Es decir, que incluso si vienen a arrebatárselo con justicia, o sea, porque se lo pueden reclamar, lo Yahzir en Maotab, no le va a devolver el dinero, Rubén. Veata Shimon, Umajrale Rubén Bejarayut. Ahora vino Shimon y le volvió a vender el campo a Rubén, pero ahora con ajarayut. Es decir, que si alguien viene a arrebatarle el campo, Rubén le va a tener que devolver, perdón, Shimon le va a tener que volver a pagar las monedas. A la Beata Baljov de Rubén, viene un acreedor de Rubén, ¿sí? Para quien este campo estaba hipotecado desde el principio, desde la primera venta. Becatarif le miné, y viene y se cobra la deuda que Rubén tenía con él de este campo. Dinahu de Azir Shimon, Umepatzele, entonces, ¿qué dice la ley? Que Shimon, que le vendió el campo, ve a Harayut, a pesar de que la deuda era una deuda de Rubén mismo, tiene que pagarle. Amarle Raba le dijo, Raba, dijo, no, la ley no es así. Nehi de Harayut de alma. Perdón, no. Es decir, Nehi de Harayut de alma kabil ale, miki belale. Es decir, la responsabilidad que existía sobre este campo recibió Shimon. Y esa misma Harayut se la pasó a Rubén cuando se lo volvió a vender. Arelom Istaber, Shimon Kibel, Alasmo, Efsedim Elu. Es decir, las pérdidas que puede provocar ese campo, no es lógico decir que Shimon se las volvió a pasar a Rubén. Cuando Shimon compró el campo sin Aharayut, ahora se lo vuelve a vender a Rubén con Aharayut. Seguro que en su mente no está el venderle con las deudas que Rubén ya tenía sobre ese campo. Entonces le dice Raba a Rami Barjama, dice, no parece lógico decir así. Humo de Raba, ¿y estás de acuerdo, Raba? Ver Reuben, Sheyarash, Sadem y Jacob. Ahora es otro caso. Rubén hereda un campo de Jacob, su padre. Umejarale Shimon, Shelo Bejarayut. Y se lo vendió a Shimon sin Ajarayut. Veata Shimon, Umajarale Reuben Bajarayut. Ahora viene Shimon, se lo vende a Rubén con Ajarayut. Beata Baljob de Jacob y vino un acreedor del padre de Jacob, el padre de Rubén, Becatari Flemine, y le arrebata el campo para cobrarse la deuda. Dinahu de Azil Shimon, de Shimon que se lo vendió a Rubén con Ajarayut, va a tener que pagar. No se considera como si fuese una deuda de Rubén mismo. Maitama, ¿cuál es el motivo? Baljob de Jacob, que Baljob de Alma. Es decir, el Baljob, el acreedor de Jacob, es como cualquier otro acreedor. Y entonces Shimon, cuando vendió este campo con la Harayut, asumió que si tenía una deuda previa, entonces iba a tener que pagar por ello. Amar Rabbi Barjama, dijo Rabbi Barjama, otra ley. Reuben Shemachar Sadele Shimon de Harayut. Reuben le vendió el campo a Shimon de Harayut. Es decir, con la responsabilidad de que si se lo vienen a reclamar, él paga. El Shimon, los Shilem, todavía no pagó el campo. Solamente acordaron la venta. Vezakef,
Alab bemilbe. Entonces, ¿qué le dijo Rubén? Rubén dijo, ¿sabes qué? El dinero que cuesta el campo te lo dejo como un préstamo. No hay problema, coge el campo. Lo que me debes es un préstamo que te estoy haciendo. Umed Rubén, ahora se murió Rubén, ¿sí? Y deja herederos. Beata Baljob de Rubén, Becatar y Fle Mishimón. Ahora viene el acreedor de Rubén y le arrebata el campo a Shimón. ¿Por qué? Porque se lo vendió a Bejarayut. Bien, entonces, ¿qué pasa ahora? Shimón que tiene que ir a decirle a Rubén, oye, me quitaron el campo, pero Rubén ya no está, ¿quién se lo va a decir? A los herederos. Upaise Bezuz, perdón, Ume Rubén, Atabal Job de Rubén, Recatar y Blemi Shimón, Upaise Shimón, Etabal Job Bezuz, es decir, Shimón, a esa persona que viene a cobrarse el campo, le convence, le dice, mira, te voy a dar unas monedas, en lugar de que me quites el campo, toma este dinero, prefieres mejor dinero contante que llevarte el campo. El Baljov y Shire Takar Capellado, el Baljov, el acreedor, dijo, ok, quédate con el campo, dame las monedas. Y Nahu, es decir, ¿cuál es la ley? Que Shimón tiene que pagar a los huérfanos el dinero del campo que le debe a su padre. Llamarle Bene Rubén, porque ¿qué le van a decir los hijos de Rubén? No tenías por qué pagar al acreedor esas monedas. Anán, nosotros no heredamos el campo de nuestro padre, sino que heredamos solamente metaltelé, bienes, monedas. Shabak Abun Gabaj, metaltelé de Yadme. Es decir, mi padre te dejó monedas y a nosotros nos tienes que dar monedas, no nos tienes que hacer el favor de recuperar ese campo. Le Baljov lo mishtabde, es decir, en realidad dice, el metaltele maot shabak abun gabaj, metaltele yadme le Baljov lo mishtabde, es decir, que la deuda que tenía es nuestro padre con este Baljov, nosotros se la podíamos haber pagado con metaltelim, no con el campo, porque los metaltelim no están, los bienes móviles no están hipotecados a las deudas. Amar Raba y Pikeach Idach, si Shimón es inteligente, Magbeleu ni Halaihu Ara. ¿Qué debería hacer? Debería coger para ellos un terreno como la tierra, el valor que le debe a sus padres. Gadar Gabele Minayu. Entonces decíamos que si Shimón es Pikeach, ¿sí? Es inteligente, que coja un trozo de tierra, Gadar Gabele Minayu, y se lo va a pagar a ellos, se lo va a dar a ellos a cambio de la Harayut, de esa responsabilidad que había adquirido sobre el campo. Y esto es como aquello que Rav Nachman, como lo que dijo Rav Nachman, de Amar Rav Nachman, pues dijo Rav Nachman, Amar Rabba Barabúa, que dijo Rabba Barabúa. Y Etomim Shegabu Karka Bejobat Abihem. Es decir, unos huérfanos que cobraron un terreno por una deuda del padre, se considera como que heredaron ese campo de su padre. Por lo tanto, Baljob, un acreedor de su padre, José Begobeota, Mehen, va a venir y va a cobrar ese campo de ellos. Perdón, Amar Raba. Dijo Raba, Reuben, Shemahar, Kol Sadotable Shimon. Reuben le vendió todos sus terrenos a Shimon en un solo documento. Bejadar Shimon, un Mahar Sade Ajad Levi. Y ahora vino Shimon y le vendió un campo a Levi. Beata Baljob de Reuben y vino un acreedor de Reuben. Es decir, que los campos estaban hipotecados. Verazai quería cobrarse Mise de Shimon, porque se lo vendió con Aharayut. Gobe va a cobrar Mishum Sheyahol Liton lo, Ata Kanita me Rubén et Kol Sadotav. Vishtabat Tali, ¿por qué? Porque ¿qué va a decir? Tú compraste todos los campos a Rubén y a través de ello quedaron hipotecados tus propiedades a mí. Me perdí. Muy bien. Veholzman Sheyesh Beyadeja Minixer Rubén. Lo atría a Levi y mientras tú sigas teniendo propiedades
de Rubén para que yo me pueda cobrar, no voy a ir a molestar a Leví, que es el que te compró el otro campo. Es decir, ¿por qué fue a cobrar justo de Shimon y no fue a cobrar del otro campo de Leví que también pertenecía a Rubén antes? ¿Por qué? Porque primero vamos a ver que es porque el campo que tenía Shimon era de mejor calidad y Leví compró un campo, vamos a decir, intermedio. Entonces él quiere cobrar de Shimon, el acreedor. Entonces dice, yo prefiero cobrarte a ti, pero tú como compraste todo lo que es de Rubén, entonces tus bienes quedaron hipotecados a la deuda que Rubén tenía conmigo. Y de la misma manera, Ratzal Mizeh, si le quiere cobrar de Leví, Gobe le puede cobrar a Leví. O si añadió Raba sus palabras. Lo amarán Ela, esto lo decimos solamente, de Zavna Benonit. Es decir, cuando el campo que compró Levi es un campo que se llama Benonit. Hay tres calidades en los tipos de terrenos. Hay un terreno que se llama Ziburit, es un terreno de peor calidad. Hay un terreno que se llama Benonit, de una calidad intermedia. Y hay un terreno que se llama Me'ilit, es decir, la mejor calidad que existe. Entonces dice, esto es cuando el terreno de Levi es Benoni. Abalzabna, Idit, ¿sí? Pero si Levi compró un terreno que es Idit o Ziburit, o si compró un terreno que es Ziburit, es decir, si compró el de mejor calidad o el de peor calidad, puede cobrar de Levi. ¿Por qué? Porque Mishum Levi, Mishum Shelevi Matzah Marle. Podríamos ver que Levi le va a decir, Leaji, Tarji, Torji, Bezivni. Es decir, yo justamente me preocupé de comprar Ara de lo Hazyalach. Es decir, una tierra que no le va a interesar al acreedor. Una tierra que no le va a interesar a este acreedor. Ubenonit Name, y también si es un terreno intermedio, ¿sí? Lo amarán Ela de lo Shabak Benonit de Kabate. Es decir, y cuando le decimos que le puede cobrar de Leví un terreno que es Benonit, lo decimos únicamente Ela Shelo Shabak Benonit de Kabate. Cuando no queda terrenos Benonit en manos de Shimón, que fue el primer comprador de todos los bienes y todas las deudas de Reuben. Abal, pero Shabak Levi Benonit de Kabate, es decir, que cogió Levi un terreno Benonit a propósito de las manos de Shimón, Matze amarle. Entonces, ¿qué va a decir el acreedor? Inafti leja makom legabote menu, es decir, te dejé un lugar para que cobres, Shimón Maharli, etasade, Inkol de Judiotea. Shimón me vendió el terreno con todos sus, eh, derechos. Y de la misma manera que él puede rechazarte de que cobres de un Benonit y que vayas a cobrar a otro Benonit, también yo puedo decirte, no cobres del mío, cobra de otro que sea de Shimón. Es decir, es lo que Leví le va a decir al acreedor. Si Leví compró Benonit, cuando venga el acreedor a decir, yo quiero cobrar de aquí, le va a decir, ¿por qué? Yo compré este terreno a propósito, lo compré Benonit, ¿para qué? Para que cuando vengas a cobrar, yo te pueda decir, igual que Shimón puede decirte, elige otro campo para cobrar, también te puedo decir, elige otro campo para cobrar. Amar a Valle, dijo a Valle, Reuben, Shemajarsa del Shimón, Beajarayut. Reuben le vendió un campo a Shimón, Beajarayut, es decir, con responsabilidad. Beata Baljov de Reuben, Becatar y Flemine, y viene un acreedor de Rubén y se lo arrebata de Shimón. Dinau de Azir Rubén, Umefatzele, es decir, ¿cuál es la ley? Que va a venir Rubén y le va a tener que pagar. Dejó Rubén la Dun y Mo, Veloma llamarle. Y no vamos a encontrar que le diga el acreedor de Rubén, en Eni vale Gabot mi meja él a mi Shimón, yo no vine a cobrar de ti, sino que vengo a cobrar de Shimón. Por lo tanto, la Baal de Barim Didiata, tú no tienes nada que hablar conmigo. Es decir, viene Rubén, le vende a Shimón. Y después viene el acreedor de Rubén, se va a ver a Shimón, le dice, quiero cobrar. Viene Rubén y dice, espera, déjame que te explique, tal. Dice, mira, yo no tengo nada contigo. Yo vine a cobrar a Shimón, contigo ya no tengo nada. Mi deuda estaba hipotecada este campo, yo estoy hablando con el dueño de este campo. Y Shum de Marle, le va a decir Rubén, Ma de Mapkat Mine, Alejadat. Es decir, yo tengo que pagar a Shimón por causa de esta Harayut. Es decir, Rubén le va a decir, oye, espérate, porque si no yo voy a tener que pagar a Shimón.
Verajen, Anina Shav Baldin, entonces yo también estoy interesado en este juicio. Y que de hambre, hay quienes dicen, Afilu Shelo Bejarayut, incluso que no se lo vendió con Ajarayut el campo, Nami, también Rubén puede venir a meterse dentro de este juicio de amarle, que le dijo, Lo Nijali, de Tejebele le Shimon, Tar Omet Alay. Es decir, yo no quiero que Shimon ahora venga a tener alguna queja contra mí porque le vendí el campo y tú se lo estás arrebatando. Amar a Valle, dijo a Valle, Rubén, Shemachar Sadele Shimon, Shelo Bejarayut. Rubén le vendió un campo a Shimon sin dar responsabilidad. Sí, Velonatan lo Shimon también, y todavía no le pagó Shimon. Veatzeu alab, y entonces surgieron sobre este campo Asikim, es decir, que la gente empezó a sacar rumores, no, ese campo está hipotecado y es un mal campo que compraste, y van a empezar a sacar rumores. H, lo de Hezikba, si Shimon todavía no hizo Hazaká en el campo, es decir, que vino a tomar posesión de él, ¿sí? Hay varias formas de hacer Hazaká. Caminar de un lado para otro del campo, plantar una estaca en el palo, una acción que venga a demostrar que ese campo ya es suyo, aunque no lo pagó todavía. Si todavía no le hizo Hazaká, Yahol la absorbó, puede devolverle el campo a Rubén y decirle, no, ¿sabes qué? No me interesa. Pero Mishe Hezikba, pero si ya le hizo Hazaká, ya lo adquirió, no Yahol la absorbó, ya no se lo puede devolver. A pesar de todos los rumores, Mishum de amarle, ¿qué le va a decir Rubén? Es decir, viene Shimon y le dice, oye, que te quiero devolver el campo porque me han dicho que el campo está hipotecado y que tiene muchos problemas. ¿Qué le va a decir Rubén? Haita de Kitre, Sabar de Kibalt. Es decir, una bolsa de Sakatan Malek Kesharim, una bolsa llena de nudos, es lo que querías y es lo que recibiste. Es decir, tenías que haberte informado antes de hacer la adquisición del campo de si este campo estaba libre o tenía algún tipo de deuda o algún tipo de hipoteca. Umemat, explica la Gemara. Umemat, es decir, vamos a decir que Nechshav Shimon, ¿desde cuándo, de qué momento se considera Shimon que Mahazikba? Es decir, que ya hizo un acto de adquisición de ese campo. Miji de Yesh Amitzre. Es decir, que marcó las fronteras del campo y las marcó, hizo una valla alrededor del campo. Y que de hambre, hay quienes dicen a Filu, incluso, ¿sí? Que si Rubén vendió el campo a Shimon Bejarayut y salieron sobre él Irurim, es decir, ese campo no era de Rubén, no tiene deudas, no tiene acreedores, etcétera. Nami también, Shimon no puede venir a devolverle el campo si ya le hizo una hazaká de amarle, porque ¿qué le va a decir? Ahbe tirpach. Es decir, muéstrame shtar trefa shebedin shetarfu ota mimeja bedin. Muéstrame un documento del bedín que te están arrebatando este terreno por causa de una deuda. Y en ese caso te voy a pagar. Aunque le vendió con Ajarayut, le va a decir, espérate, primero enséñame que te lo están reclamando esa deuda y entonces después te lo pagaré. Hasta aquí llega la página 92, Bezrat Hashem, antes de la entrada de Shabbat Kodesh. Nos encontraremos para estudiar la página 93, Hizku Veimso.